raconto de las últimas semanas, qué hay en los medios, cuáles son los temas más comunes que atraviesan nuestra actividad. Hoy lo que se está hablando es, la última vez que estuve hablamos de la reforma impositiva y hay otra que es la hermana, que es la reforma laboral. Se dan la mano, ¿cómo andás? La reforma laboral que está en todos los medios en las últimas semanas, se está discutiendo el proyecto borrador de lo que se va a venir. El gobierno no quiere instalar ni bien cambie la nueva composición de ambas cámaras, y se está hablando que lo van a querer tratar en sesiones extraordinarias durante el mes de diciembre, del 10 en adelante, y veremos si en el verano, enero, febrero, se osan de juntarse a tratar este tema. Como dijimos, van a tratar de aprovechar este envión o este entusiasmo de las elecciones y esta nueva composición de la Cámara para poder tratarlo cuanto antes y que se aprueben. Ahí hay como... Lo primero que hay que decir es que hay algunos intereses cruzados, hay algunos actores en juego que tienen que ver, lo está armando el famoso Consejo de Mayo con el equipo de Sturzenegger a la cabeza, tratando de... Ahí se está deslizando un borrador del proyecto de qué se va a tratar. Me corrió un escalofrío, pará. Así que veremos, está la parte sindical también muy interesada para opinar y ver cómo, en esa pulseada, cómo les va. Y creo que una sensación común es que todo el mundo quiere una modernización laboral, que algunas cosas por ahí viejas se empiecen a aplicar. Estuve viendo un punteo de los principales temas que se están charlando. El primero tiene que ver con lo que son las indemnizaciones, ¿no? La cuestión de fondo es ver cómo hacer para formalizar un montón de gente que está fuera del sistema hoy. Se habla de un 30-40% de los trabajadores, que son casi 9 millones, que hoy están fuera del esquema. O sea, no están formalizados, no están registrados o están precarizados de algún tipo de manera, ya sea con un monotributo o por fuera del sistema. Entonces, apunta un poco eso, cómo hacer para generar condiciones para que empiece a traccionar y que empiece a haber nuevo empleo, que si uno mira estadísticas de los últimos 10-15 años, se mantiene más o menos neutro. En cuanto a los que entran y los que salen del sistema, no hay un cambio. Y bueno, esta cuestión de ver cómo hacer para que se genere más empleo, hay algo mucho más de fondo, que es generar condiciones macroeconómicas, que se genere consumo, inversión. En esa está el gobierno, queriendo ver qué pasa para cambiar un poco la ecuación de una economía que está estancada, sí, con una inflación a la baja. Tal cual. Y hay una realidad y hay algo que no muchos han planteado y han puesto en tensión en los últimos días. Esos 9 millones de trabajadores informales son productos de contribuciones. Es guita que el Estado está perdiendo teniendo informalidad laboral. Sí. Pero nadie lo ha puesto en esos términos tampoco, ni siquiera el mismo Estado. Sí. Como si yo flexibilizo para integrarlos, sí, y a través de esa integración yo recaudo también. Sí. Sí, la cuestión de fondo es cuando aparece esta discusión y se abre un poco el juego y empiezan a surgir argumentos. Un argumento claro, lo vemos con los pymes todo el tiempo, es que es caro. Hoy contratar es caro porque implica al que tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad, empieza a generar una obligación de ida y vuelta, en la cual la mochila es pesada, sobre todo lo que es no solamente mantener la relación, sino después darle salida. Entonces genera una cierta incertidumbre en el empleador. Entonces por eso también no se genera. Después también surge el tema de la litigiosidad que hay cuando la relación se termina de alguna manera. Después se genera juicio, que siempre está el argumento ese, la industria del juicio. Pero bueno, esto, por ahí, lo de más peso es que es caro contratar hoy, y que por ahí cómo son los lineamientos para tener empleados. Entonces sí, lo que se va a discutir es eso. En esta, me imagino, en esta reforma, vamos a ver qué lugar hay y cuánto ida y vuelta y cuántos cambios proponen a este borrador que hay. Sí, aparte en la realidad, Joaquín, también los antecedentes de flexibilización en Argentina llevaron a una espiral de precarización. Sí. Entonces el temor entiendo que está también ahí, ¿no? Flexibilizamos, estiramos, mejoramos condiciones para el empresariado a costa de... Ese claro, es el temor que se tiene. Sí, e incluso me parece que vienen también muy acompañados de una construcción de figuras muy endemoniadas. Lo charlábamos hace un par de semanas atrás con la abogada laboralista Eugenia Muñoz. Ella también hablaba de esto, ¿no? Como que los abogados laboralistas son unos monstruos
y que la industria del juicio, claro, Sí. viene tan acompañado de todo eso. Hay un problema de fondo y lo sabemos todos, sí, realmente es carísimo contratar. Por más de que tengas la voluntad de Claro. hacerlo, a veces se te hace imposible, entonces de alguna manera tenés que flexibilizarlo. Yo creo que si no estuviese acompañado de todos estos discursos, quizás sería tomado de una manera distinta Sí, también. porque se busca generar la reforma desde la Desde el odio, confrontación, claro. desde la demonización y de decir, che, ¿qué tenemos, qué tienen ustedes los abogados para aportar? ¿Qué tienen Claro. los sindicatos para aportar? Nosotros como Estado, ¿qué tenemos para aportar? Claro. ¿Qué tienen las cámaras Claro. empresariales para aportar? Tal cual. Tendría que ser fruto de un consenso, una nueva Tal ley, cual. una nueva reforma laboral, ¿no? La realidad es que los actores están planteados, por un lado, es un tema que tiene distintas aristas, por ahí uno lo mira Por del lado del supuesto. empleador, es de una manera, del lado de los derechos laborales Claro. y del empleado también es otra, el Estado, los sindicatos, y hay intereses cruzados y hay que ver cómo decanta eso. Sí. Los temas que se están planteando, decía un poco, uno tiene que ver con las indemnizaciones, con el tema de la salida cuando se termina una relación laboral. Actualmente la indemnización por antigüedad es de 1 mes por cada año trabajado. Quieren limitar eso, ponerle un tope hasta 10 sueldos para que no se genere, que no sea tan pesada la indemnización en el caso de despido. Esto está arriba de la mesa. El tema de que el aguinaldo no forme parte de esa indemnización. Y también está este juego que también se habló, el tema del fondo de desempleo, tratar de un esquema al que tiene actualmente la UOCRA, en la cual hay una especie de entrada y salida de relaciones a medida de lo que dure la obra. Entonces el empleador va haciendo como una anticipación de lo que tiene que ver con la indemnización, y cuando se termina la relación, el empleado cobra eso que ya anticipó. Ese es un esquema que ya lo habían tirado en su momento con la ley de bases. Vamos a ver que si hay algo en ese sentido. Lo otro que también está en tema de juicio es la antigüedad, cómo es la registración, el tema de las vacaciones, de si se puede partir las vacaciones. Actualmente son días corridos, por ahí algunos gremios establecen condiciones mejores de la ley de contrato de trabajo. Algunas cuestiones son más de forma, algunas cuestiones son más de fondo. Hay una cuestión que leí ahí, el tema de la jornada laboral, de llevar de 8 a 12 horas. Y hacer una jornada distinta, el tema de que por ahí el empleado haga horas extras y después las pueda compensar, hacer una especie de banco de horas, que uno tenga horas y después la vaya compensando. Eso tiene que ver más con ir a un trabajo por productividad o por resultado. Eso también se va a discutir. El tema de la judicialización, esto que hablábamos, de cómo actualizar cuando uno mira por ahí, mira algunos casos sueltos. Cuando se produce una relación laboral, siempre sale en los medios esto, cuando un abogado suele reclamar, habíamos hablado en su momento del tema de las multas, el tema de hacer actualizaciones, y vos mirás alguna relación que por ahí tuvo poco tiempo con unos montos gigantes. Eso por ahí se suele poner en tema como genérico. Bueno, hay que ver casos particulares. Estas son las cuestiones que se van a empezar a discutir. Veremos si es durante el mes de diciembre. Y veremos en esto que hablábamos recién, de cómo el tira y afloje de las distintas realidades, qué surge, qué sale, y ojalá que sea para llegar a un esquema mejor que el actual. Sí, sin duda. Me Sin parece duda. que va un poco por ese lado. Pero creo que hay que subir al escenario a todos los involucrados en el tema. Sí. A todos los involucrados en el tema. Si bien es cierto que tenemos un parlamento, representantes, hay una cuestión bicameral que pasa por diputados, me parece que en este caso, cuando se definen cuestiones tan sensibles, creo yo que todos tendrían que ser parte de la nueva reforma laboral. Entonces, el día de mañana, cuando hay pataleo, flaco, vos estuviste sentado en Tal la cual, mesa. hasta es mucho Sí. más inteligente desde Vos ese lugar. estuviste sentado en la mesa. Por eso se torna clave el tema de los legisladores, de los equipos técnicos, de la creatividad para generar aportes y empezar a discutir argumentos. Cuando veíamos el tema de la ley base, vos mirabas los argumentos, eran bastante flojos en cuanto a meterse, entender, interiorizarse y bueno, y llegar a una situación constructiva que sea mejor que lo que esté. O sea, que no sea solamente una cuestión de intereses chiquita, o que sea por imposición, tampoco. Tal cual. Parece que va a ser por ahí. Insisto, es uno de los grandes temas de fin de año, y veremos si lo discuten en diciembre y cuánto dura. La ley de bases tuvimos, ¿cuánto? Más de 6 meses. Sí. Que fue un tema que ida, vuelta, votos. Hoy creo que en las cámaras el oficialismo o el gobierno tiene
también va a haber una discusión política de ver cómo genera consenso con los sectores y cómo genera esas mayorías que necesita para que esto se apruebe. Así que Sí, tal Joaquín, cual. y me va a parece estar que interesante que lo traigas, porque el hecho de entender punto por punto y de entender de que es necesaria una reforma laboral y de un montón de otros lugares, ¿no? Nos hace entender como ciudadanos que lo que le tenemos que pedir tanto a la oposición como al oficialismo es mucha responsabilidad, porque la reforma es necesaria y es profunda. Si sí. lo llevamos a cuestiones más superfluas o cuestiones políticas, Claro. estamos en un problema. Sí, No, pero eso va a pero- pasar. pero ahí va a pasar. Lamentablemente va a Hablar, pasar. pero Es por un garrón, supuesto, Jupa. el tema es estar conscientes Sí, sí, nosotros pero Es un también, ¿no? garrón. Sí, yo creo que hay una, desde los ciudadanos, también esto cuando está en temas políticos, hay un desinterés general, Tal cual. un individualismo donde uno cada cual mira, viste, Sí. falta también un Sí, poco de capaz eso, que nosotros compramos ese paquete, pero no sé si el resto de la opinión pública termina Claro. anclando en esos debates que son Claro. interminables, como que la gente dice, ese está. Sí, sí, Claro, Lo claro. escucho y sigo, como dijo el Pato Fontana. sí. Así que bueno, y traje otro tema que tiene que ver con, las finanzas personales o por ahí con lo que pasa, Mira, para que nos relajemos un poco, por ahí tiene que Por favor, ver relájate, yo en no me esto. relajo con Dame la esto. mano, dame la mano. en, un- en este último mes y medio. Generalmente diciembre suele ser un mes de balances. Pasa todo para el año que viene. Claro, bueno, es como una frontera entre lo que pasó y lo que va a pasar. Es típico y en lo que tiene que ver con lo personal y también con el tema de las pymes o del emprendimiento, es como una oportunidad para parar, che, bueno, ¿cómo estoy? Mi primera tema o que lo planteo arriba de la mesa tiene que ver con tratar de hacer una perspectiva de qué pasó en este año y cómo fue. Alumna Jupa, ¿cómo le fue en este año en lo que tiene que ver con su gestión financiera, económica? Eso. Mirá, ¿Cómo anduvo? La primera mitad del año fue un desastre. Ajá. En la segunda tomé algunas decisiones que me obligaron a ordenarme, así Bien. que empecé a contabilizar algunas cosas. Soy consciente de la cantidad de dinero que gasto en boludeces. No Bien. lo cambié, no lo modifiqué, pero soy consciente. Así que el gran desafío es decir, che, ¿para qué? Empezar a preguntarme Bien. antes de comprar. Está bueno. Tomá, Eh, no te la esperabas. No, Tomá muy para bien, muy vos. bien, muy bien, No, perfecto. me parece que la autocrítica es clave en Sí, estas obvio. cuestiones. Rolo, ¿cómo anduvo su año? Vos sabes bien, porque Sí. estás a caballo de mis números, suelo ser un tipo bastante ordenado. Prolijo, ordenado. Bastante aplicado. Mis finanzas no te digo que son el jardín de un jubilado, pero en líneas generales no he tenido Sí. muchas fugas. No he Bien. tenido muchas fugas. Bien. Creo que estoy llegando bastante bien. Bien. Estoy llegando entero, con aire a fin de año. Eso sí, cero capacidad de ahorro. Bien, Cero, bien. cero capacidad de ahorro. Una típica cuando te empezás a preguntar esto, viste, uno empieza a mirar y es más o menos cómo andás la respuesta, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Cómo te está Bien. yendo? Me parece clave es, incluso ya mirando para el año que viene, es trazarse algún tipo de objetivo. Porque si no tenés objetivo, no tengo un norte, digo, ¿cómo me está yendo? Soy una hoja al viento que por ahí, Sí, viste, tenés caigo más razón. cerca, digo, esto. Me parece ¿Puedo que... hacer un paréntesis Sí. en relación a lo que dijo Jupa? Sí. Ya me No. Que no se convierta en un objetivo esto que Ujú. dijiste, dejar de gastar en boludeces. Eso no es un objetivo. Claro. Tu Claro, objetivo tiene que ir comprendo. un poco más arriba. Sí, Eso tiene que venir Claro. por añadidura. tal Claro. cual. Tengo fuga acá. Bueno, esta Claro. fuga se corta hoy. Me encantó. No, un pero- objetivo puede ser conseguir un sugar daddy, por ejemplo. No, tampoco, no. Puede ser un Gracias, objetivo. ok. Puede ser un Ah, objetivo. no. Eso es lo que entendí. Pues no, pero el objetivo cuando por ahí no debería ser una lista de tareas, sino es algo que uno añora conseguir Claro. y lo pongo. O sea, debería ser algo que lo puedas medir en el tiempo. Voy a ahorrar para ir a Brasil. Exacto. Voy a ir, por eso un objetivo 2026, quiero ir al Mundial a ver el último Mundial de Messi, por Ah, ejemplo. me gustó, me Entonces gustó. decís, bueno, entonces ahí está trazado el norte. Y después me siento y empiezo a bosquejear, bueno, ¿cómo hago? O sea, porque por ahí es, Claro. digo, ciego. Consigo un sugar daddy. Bueno, ese puede ser un camino. Sí. Digo, necesito. Voy a ahorrar para comprarle Eso va en el lencería apartado de nueva. finanzas extraordinarias. Tengo definido el objetivo. Claro. Bueno, el objetivo, qué sé yo, el mundial. Necesito, Sí. digo, hay cosas, $10.000. Bueno, ¿cómo hago para conseguir $10.000? Entonces lo empiezo a bajar y empiezo a generar subobjetivos
Y ahí empiezo a trabajar para llegar. Me encantó. Entonces digo, tengo un norte bien claro y después tengo abajo 5 subobjetivos para cumplir. No sé, digo, la típica es, quiero, no sé, escalar el Lanín. Bueno, así como estoy, digo, por ahí el 2026 voy a escalar el Lanín. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que poner en condición física, tengo que entrenar, entonces lo empiezo a bajar, tengo que empezar a comer mejor, y entonces empiezo a tener como en distintas áreas y empiezo a trabajar. Y ahí voy yendo. Y después voy monitoreando periódicamente cómo voy. Claro. Una vez por mes, cada 3 meses, cada semestre, cada 4 meses, como el punto que quiera. Pero digo, esa es la manera de empezar a mirarlo, ¿eh? Sí, Porque ordenarse. Eso tiene que ver con generar ese orden. Como siempre venimos diciendo, el tema de lo financiero. Por ahí tener una capacidad de ahorro, esa sería uno. Algo, empezar a ahorrar. Digo, tener un fondo de emergencia. Hablamos de 4 o 5 ejemplos de libro. Para ver si mi finanza, si me puedo ordenar. Esto puede ser pequeño objetivo. Esto, identificar en qué estoy gastando, puede ser un subobjetivo. Si la idea es empezar a ahorrar, tengo que ver, bueno, che, me estoy quemando, la que me entra la quemo al 100. Claro. Y es más, genero deuda. No quiero estar así. Bueno, identifico esa situación y empiezo a cambiar, generando algunas situaciones. En el caso de las pymes, de los que tienen emprendimiento, es importante agarrar y parar, mirar cómo estoy, de alguna manera. O sea, por ahí es un extremo ir a 40 planillas de cálculo, pero por lo menos que sea una libretita. Bueno, a ver cómo me fue, cuánto vendí, cuánto gasté, cuánto compré, cómo estoy, en qué etapa está mi emprendimiento. Empezar a mirar y decir, che, este año dije que lo iba a validar, iba a probar, quería conseguir 5 clientes, conseguí 2, bueno, voy, miro a ver qué pasó, por qué no conseguí los 5 que me había propuesto. Empezar ahí, esa es como la manera. Ahora sobre el cierre de año, una típica es, che, si tengo mi empresa o mi declaración jurada que cierra en diciembre, che, me junto con mi contador antes, cómo estoy, puedo adelantar miro cómo estoy con los gastos, cómo estoy, por ahí puedo adelantar alguna inversión para el año que viene, puede ser una buena decisión que te permita generarte algún tipo de alivio impositivo. De beneficio. Algún tipo de beneficio, lo miro antes que cierre el año. Esa es otra alternativa. Bien. Y para el año que viene, armo una especie de presupuesto, empiezo a mirar cómo va a venir el año, cuántos son mis ingresos, cuántos son mis gastos. Empiezo a definir el año que viene para a ver hacia dónde voy. Y bueno, esas son las pequeñas, grandes recomendaciones que se adaptan a cada necesidad de cada uno. Es distinto si estoy en relación de dependencia, que si tengo un monotributo, que si estoy facturando, que si tengo una empresa. Son situaciones distintas y por ahí... Pero esto que hablamos puede ser genérico para todos. Es importante tener controlados sus números. Me parece que eso es como la recomendación final. Insisto, por ahí no ponerse muy técnico y tener 700 millones de controles que no miro nunca, sino por lo menos un cuadernito o algo, pero por lo menos tenerlo controlado. Tal cual. Que sepa cómo está la salud de tus números. Joaquín Soto del estudio Soto Carnevale pasó por Ya es Tiempo. Hablamos de la reforma laboral y hablamos también de algunos tips a tener en cuenta financieramente hablando en este cierre de año. Joaquín, Sí, señor. gracias. Un Gracias. placer enorme siempre. El placer es mío.